con Navidad y los regalos al recibir, pero no habíamos pensado que el niño que nació aquella noche fue nuestro Dios. Fui la razón por la cual Él sufrió. Fui la razón por que su vida entregó. Por un mundo perdido, Dios su santo amor mostró la razón de vivir. Al pasar el tiempo aprendí a dar como Jehová su ser nos dio, cuando en una noche cruel el unigénito murió, solo por amor, porque Él me amó. Fui la razón por la cual Él sufrió. Fui la razón por que su vida entregó. Por un mundo perdido, Dios su santo amor mostró la razón de vivir. Al fin he descubierto la razón, está en dar en mi corazón totalmente a Él. Y lo que yo haga mientras aquí yo esté, viviré solo para Él. A Él. Fui la razón por la cual Él sufrió. Fui la razón por que su vida entregó. Por un mundo perdido, Dios su santo amor mostró la razón de vivir. Él es mi razón de vivir. Muy buenas noches, mis queridos amigos y hermanos. Damos nuevamente muchas gracias a nuestro Dios por permitirnos compartir su palabra en esta ocasión. Hoy vamos a ver el sexto tema de el último llamado de misericordia. Y antes de empezar a leer la palabra de nuestro Dios, queremos pedirle, de acuerdo a su promesa, que esté aquí con nosotros. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos muchas gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia.
Damos muchísimas gracias, Señor, por estar aquí con nosotros, Señor, de acuerdo a tu promesa. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe. Que sea Él, Señor, con todas las personas que van a oír este tema y que seas tú quien lo explique. Gracias te damos también por la presencia de tus ángeles. Y gracias, Señor, porque tú siempre cumples tus promesas y por escuchar nuestra oración. Pues lo pedimos todo en el precioso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Ya ahorita al inicio se leyó el mensaje del tercer ángel, que nos advierte de no adorar ni a la bestia, ni a su imagen, ni recibir la marca. Y el día de ayer pudimos ver, a manera de resumen, que la estatua, al final de la estatua, dijimos que sale un ingrediente extraño, un ingrediente que no es metal, que es el barro. Y vimos que ese barro que está en los pies, al igual que el cuerno pequeño del cual habla Daniel 7, al igual que la bestia que sube del mar de Apocalipsis 13, son exactamente el mismo poder, o podríamos decir el mismo sistema religioso. Y veíamos ayer que la razón para llegar a esa conclusión era porque en las tres partes menciona lo que hacen cada uno de ellos y es exactamente lo mismo. Además que el periodo de tiempo por el cual iba a tener poder era por 1260 años. Ahora, también veíamos que al final de los 1260 años, es decir, en el año 1798, iba a recibir una herida de muerte. Y dijimos que esa herida de muerte se le iba a dar con una espada. Y esa espada representa la espada del poder civil. Ahora, en Apocalipsis 13 veíamos que esa herida iba a sanar. Y la pregunta es, ¿cómo es que va a sanar esa herida? ¿Quién le va a ayudar a sanar? O podríamos decir, ¿quién le va a regresar su poder? ¿Quién le va a dar otra vez esa espada del poder civil? ¿Cómo es que va a recuperar su poder, ese poder? ¿Y qué nación le va a ayudar a recuperarlo? El día de hoy vamos a ver qué nación le va a ayudar a recuperar su poder. Y el día de mañana, la última sesión, vamos a ver cómo es que va a recuperar ese poder. Así es que los invito a que vayan a sus Biblias y vayamos a Apocalipsis 13:10. Apocalipsis 13:10, fíjense cómo dice. Apocalipsis 13:10 dice así: si alguien lleva en cautividad, es llevado en cautividad. Si alguien mata a espada, tiene que ser muerto a espada. Aquí, justo en este punto, nos está diciendo o nos está reafirmando lo que está pasando exactamente en el año 1798. Este sistema religioso que representa la Roma papal, por 1260 años estuvo llevando en cautividad a todo aquel que se le oponía. Y estuvo usando la espada del poder civil para lograr lo que quería. Así es que aquí nos está diciendo que como llevó en cautividad, ahora le tocaba ser cautivo. Y como usó la espada, ahora le tocaba recibir una herida de muerte con esa misma espada. Pero justo cuando estaba pasando a esto, ocurre algo muy interesante. Fíjense lo que dice Apocalipsis 13:11. Apocalipsis 13:11 dice así:
Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Aquí hay varias cosas que tenemos que preguntarnos. Primeramente, ¿qué significa que sube de la tierra? Y para poder entender qué significa que sube de la tierra, tenemos que recordar algo bien importante que ocurrió con las otras bestias. Si se acuerdan de Daniel 7 y la bestia de Apocalipsis 13, del 1 al 10, todas las bestias dice que subieron del mar, es decir, subieron del agua. Y además del agua, menciona otro elemento. ¿Se acuerdan qué elemento era? Bueno, ese elemento era el viento. Así es que, ¿qué significa que subían del mar? Con el viento. Si vemos en las Biblias, en la palabra de Dios, en Apocalipsis 17:15, veíamos que el mar o el agua significa gente, muchedumbres, un lugar sumamente poblado. ¿Y qué significa el viento? En Apocalipsis 7, del 1 al 4, podemos ver que el viento no es no más que destrucción, guerras, es algo tremendo. Así es que, ¿qué conclusión podemos llegar? Las bestias de Daniel 7 y de Apocalipsis 13, para poder conquistar o para poder establecerse como una nación, para poder ser un poder mundial, tuvieron que conquistar las otras naciones, tuvieron que pelear, tuvieron que conquistar a la nación que estaba antes de ellos. Y en el intento, definitivamente hubo involucrada mucha gente, la cual murieron, hubo mucha violencia, hubo guerras, hubo sangre, hubo todo eso para que una nación pudiera quedarse en lugar de la otra. Viendo esto, ¿qué significará que sube de la tierra? Donde no se menciona ni siquiera el agua, es decir, el mar, ni el viento. Bueno, significa que en esta nación de Apocalipsis 13:11 estaba creciendo en un lugar donde no tuvieron que conquistar a nadie para poder tomar posesión. Es decir, era un lugar, si no vacío, casi vacío. Era un lugar donde no había gente. Ahora, además, Apocalipsis 13:11 nos dice algo muy interesante. Nos dice que esta bestia tenía 2 cuernos. Pero nos aclara que esos cuernos son cuernos de cordero. En ninguna de las otras bestias que menciona, donde menciona que tiene cuernos, nunca dice de qué tipo de cuernos son. Nomás dice cuernos. Y en esta, al mencionar esta bestia, nos dice que tiene cuernos de cordero. Así es que si lo aclara, es que tiene que ser algo importante y ahorita lo vamos a ver. Así es que este mismo versículo, Apocalipsis 13:11, nos dice que además de tener cuernos de cordero, nos dice que va a hablar como dragón. ¡Wow! Yo pregunto, ¿acaso tiene algún parecido un cordero y un dragón? ¿Tienen algo en común? ¿Se parecen en algo? Usted diría claramente que no. Así que podríamos decir que estamos viendo una bestia bipolar. Si ustedes ven a un corderito, ¿cómo esperan que ese corderito se comunique en su entorno?
Bueno, lo más normal es que el borreguito brame, hágame. Eso es lo más normal, ¿no es cierto? Pero si usted va hacia un corderito que a usted le llama la atención y va a quererlo acariciar, y en el intento, al querer acariciarlo, el corderito en vez de bramar, le hace "Buh". ¿Qué haría? ¿Qué haría si usted a un corderito le responde de esa manera? Yo le aseguro que usted en ese momento sale corriendo por su vida, porque no esperaría que el corderito hiciera de esa manera. Así es que es algo que tenemos que estudiar muy a fondo. Así que, otro punto muy importante. Nos habla de que es una bestia. Y hasta ahorita, como hemos visto en Daniel 7 y en Apocalipsis 13, siempre que habla de una bestia, esta representa a una nación. Y en este caso no es la excepción. Esta bestia es una nación, no más que es una nación que dice ser alguien, pero con sus actos nos muestra que es todo lo contrario. Es decir, es una nación que profesa algo, pero en su práctica es alguien totalmente distinto. Ahora, ¿qué representan los cuernos? Hemos visto dos ejemplos en la Biblia donde nos habla de una bestia que tiene cuernos. Por ejemplo, en Daniel 7 nos habla de la bestia espantosa y terrible que tenía 10 cuernos. ¿Se acuerdan qué significaban esos 10 cuernos? Bueno, significa ahí la palabra dice que son 10 reyes o 10 reinos, en el cual Roma se dividió. Y hay un ejemplo muy claro en Daniel 8. Nos habla de un carnero que tenía 2 cuernos. Eso viene en Daniel 8:3. Y en Daniel 8:3 nos habla de este carnero con 2 cuernos. Y en Daniel 8:20 nos dice que ese carnero, esa bestia con 2 cuernos, representaba una nación con 2 reinos. Es decir, era una nación que tenía el reino de los medos y el reino de los persas. Así que esta nación que sube de la tierra, que tiene 2 cuernos, cuernos de cordero, tiene que ser también una nación con 2 reinos. Pero aparte nos aclara que estos cuernos son de cordero. ¿Por qué creen que nos hace esta aclaración de que son de cordero? Muy bien, veamos. Siempre que la Biblia menciona de un cordero o que habla de un cordero, ¿a quién simboliza? ¿Se acuerdan la frase muy famosa de Juan el Bautista cuando estaba bautizando y aparece Jesús? ¿Qué dice? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Definitivamente, siempre que se menciona Cordero, simboliza a Cristo Jesús. Y la pregunta aquí sería, ¿cuáles son los 2 reinos que reconoció Jesús? Temas pasados, leímos en Mateo 22, del 15 al 21, que a Jesús trataron de ponerle una trampa y le hicieron una pregunta. Le dijeron que si era lícito pagar tributo al César. Y en esa ocasión Jesús contestó de una manera maravillosa. Él dijo, traerme una moneda. Y él preguntó, ¿quién está
¿la imagen de quién está en esta moneda? Y le dijeron, del César. Y él contestó de manera maravillosa, de manera maestra, bueno, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Así es que él instituyó de manera clara dos reinos. Él dijo bien claro que había el reino del César, que representa el poder civil, y también el reino de Dios, que representa el poder religioso. Y los dos poderes, como vemos, los instituyó Dios, pero cada uno en su ámbito. Cada uno tiene su espacio y cada uno tiene su lugar. Así que, resumiendo, esta es una bestia. Esta bestia es una nación, la cual fue fundada sobre estos dos principios, reconociendo dos reinos importantes, pero separados. Esta es una nación que reconoció primeramente un gobierno representativo civil y también reconoció que había un gobierno representativo religioso. Es decir, esta nación iba a estar fundada sobre dos principios: republicanismo y protestantismo. Además, otra pregunta: ¿por qué empieza el versículo de Apocalipsis 13:11 con la palabra después? Después vi otra bestia. ¿Después de qué? Vamos a leer otra vez Apocalipsis 13:10, donde nos dice que este sistema religioso, la Roma papal, después de que estaba recibiendo la herida de muerte, vamos a leer Apocalipsis 13:10, dice: si alguien lleva en cautividad, es llevado en cautividad. Si alguien mata espada, tiene que ser muerto espada. Así es que en ese momento, en 1798, estaba recibiendo la herida de muerte esta bestia que sube del mar. Y en el Apocalipsis 13:11 nos dice: después vi otra bestia. ¿Después de qué? Bueno, después de que la bestia estaba recibiendo su herida de muerte. Así es que yo les pregunto, ¿qué nación estaba creciendo o se estaba estableciendo como un poder? Estaba ascendiendo como una potencia mundial por esas fechas. ¿Qué otra nación? ¿Acaso podremos imaginarnos hasta ahorita, con lo que llevamos visto hasta ahorita, de qué nación estamos hablando? ¿Tiene usted una idea de qué nación estamos hablando? ¿Qué nación estaba ascendiendo por los años 1700? A finales de los años 1700. Todas les voy a dar unas pistas más para ver si se imaginan quién es. Aquí nos dice también que esta bestia, aunque tiene cuernos de cordero, va a hablar como dragón. ¿Quién representa el dragón? Apocalipsis 12:9 nos dice que el dragón representa a Satanás. Pero también en Mateo 2, antes en Apocalipsis 12 del 3 al 4, nos dice que el dragón estaba listo para matar a Jesús, al niño Jesús, en cuanto naciera. Y usted puede decir, ¿era Satanás físicamente el que lo quería matar? ¿O estaba usando a alguien para matarlo? En Mateo 2:13 nos dice que usó al rey Herodes. Y el rey Herodes representa o era gobernador
del gobierno romano. Así es que cuando dice que habla como dragón, lo que nos está diciendo es que va a hablar como Roma. Pero eso lo vamos a ver más claro el día de mañana. Otras pistas. Esta bestia que sube de la tierra, en vez de combatir con la bestia que estaba antes de ella, si ustedes se acuerdan en Daniel 7, cada vez que iba a seguir una bestia, tenía que pelear con la que estaba. Esta no. En vez de pelear con ella, lo que hace esta bestia es que ayuda a la bestia que estaba antes de ella. No pelea con ella, le ayuda a que recupere su poder. Otra pista. Esta bestia que sube de la tierra va a llegar a ser una potencia militar y política en el mundo. Y no cualquier potencia, la más poderosa. Fíjense por qué les digo esto. Vamos a Apocalipsis 13:15. Apocalipsis 13:15, para que vean por qué les digo que va a tener un poder muy fuerte militar y político. Apocalipsis 13:15 dice: también le fue permitido dar aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase e hiciera que fueran muertos, escuchen, todos los que no adoran a la imagen de la bestia. ¿Se fijan? Tiene poder de matar a todos los que no adoren a la imagen de la bestia. ¿Cómo es que va a poder matar a todos los que no la adoren? Si no es que tiene un poder militar y político que pueda tener injerencia en todo el mundo y que pueda meterse por todos lados a matar a cualquiera que no adore a la bestia. Otra cosa importante. Esta bestia no solamente va a ser una potencia económica y política, sino que además va a ser una potencia económica. Y aparte va a tener la economía más importante del mundo. Fíjense lo que dice Apocalipsis 13, versículos 16 y 17. Dice: y ella hace que a todos, fíjense, a todos, y ella hace que a todos, a pequeños, a grandes, a ricos y a pobres, a libres y esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, es decir, el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Cómo es que va a poder una nación, un país, prohibir a todo el mundo que compre algo o que venda algo? Tiene que ser un país muy poderoso, que tenga la tecnología y que pueda dominar no solamente a su país, sino a todo el mundo. Así es que esta bestia tiene poder económico, político, militar. Estaba creciendo o se estaba estableciendo como una nación poderosa a finales de los años 1700. Se fundó sobre dos principios en su constitución: republicanismo y protestantismo. ¿Te puedes dar una idea de quién estamos hablando? No hay otra nación, mis queridos amigos, que cumpla estas características. Y aquí estamos hablando de los Estados Unidos de Norteamérica. Y usted puede decir: ¿qué?
Sí, mis queridos amigos, Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, ¿cómo es que lo va a hacer? ¿Cómo es que va a regresarle la espada del poder civil? ¿Cómo es que va a regresar? ¿Cómo es que le va a regresar el poder a la bestia que recibió la herida de muerte? ¿Cómo es que va a hacer que reviva? Eso lo vamos a ver el día de mañana. Pero quiero mencionarles, ya que identificamos quién es la bestia que sube de la tierra, quiero que veamos un poco de historia para que nos ayude a confirmar todo lo que acabamos de ver desde el principio de este tema. Fíjense, la historia de Estados Unidos la podemos dividir en dos grandes periodos. Vamos a ver el primer periodo. El primer periodo se le conoce como el periodo colonial. Y el periodo colonial es del año 1620 al año 1776. ¿Qué sucedió en 1620? Esta fecha es una fecha muy importante para Estados Unidos. En 1620, exactamente el 6 de septiembre, un grupo de Inglaterra, conocido como los puritanos o los primeros peregrinos, salieron primeramente de Inglaterra y después salieron de las bahías en Holanda. Y ellos salieron de ahí para buscar un lugar donde pudieran servir a Dios de acuerdo a los dictados de su conciencia. Ellos salieron en un barco que es ícono de Estados Unidos culturalmente. Ellos salieron en un barco conocido como el Mayflower. Es un barco sumamente importante en la historia de Estados Unidos. Este barco era un barco carguero. Era nomás para transportar cosas, objetos, pero no era para transportar personas. Y aún así estas personas valientemente se animaron en busca de la libertad religiosa. 102 personas se subieron a este barco. 102 personas. Más dicen que había alrededor entre 26 y 30 personas que estaban a cargo del barco. Ahora, ¿saben cuántos días les tocó navegar para poder llegar a Estados Unidos? Ellos tuvieron primeramente que viajar 2.750 millas y les tocó viajar por 66 días. 66 días estuvieron en el mar. Imagínense. Pasando por tormentas, pasando por momentos difíciles en el mar. Pero finalmente llegaron a una bahía en Massachusetts, en Plymouth. Así es que fueron muy valientes para poder subirse a ese barco. Pero ¿cómo estaría la opresión? ¿Cómo estaría la falta de libertad que prefirieron arriesgar sus vidas que quedarse en ese lugar? Y Dios los cuidó porque llegaron las 102 personas a salvo. Ahora, ¿saben un dato muy interesante? El día de hoy, 35 millones que viven en Estados Unidos, 35 millones de personas que viven en Estados Unidos, son directamente familiares de esas 102 personas que llegaron la primera vez. Así es que de toda la población que hay ahorita, 35 millones son familiares directos de esos primeros 102 personas que llegaron por primera vez a Estados Unidos. Un lugar prácticamente vacío. Había
tribus de indígenas. Pero estos peregrinos llegaron, podríamos decir, con cierta tranquilidad. Llegaron a un país donde estaba listo para poder tener libertad civil y libertad religiosa. Ahora, tristemente, cuando empezaron a formar las colonias, a estos colonos, estos peregrinos que llegaron, se les olvidó algo bien importante. Se les olvidó de aquello de lo que venían huyendo. Y empezaron a establecer en sus colonias leyes muy opresivas. Fíjense qué leyes empezaron a poner. Una de sus leyes decía que solamente los miembros de la iglesia tendrían voz en el gobierno civil. Otra cosa que dijeron, otra ley, dice que impusieron leyes dominicales que obligaban a la gente a ir a la iglesia. Si no iban, los multaban, los podían meter a la cárcel, los azotaban, inclusive podían morir. Y la pregunta es, ¿será que las leyes dominicales empezaron en las colonias? ¿O dónde es que inician las primeras leyes dominicales? Si usted va a la historia más atrás, se va a dar cuenta que en el año 321 después de Cristo, el emperador Constantino establece la primera ley dominical. Y él le llama, el emperador Constantino, su misión era unir a los cristianos y a los paganos. Y tenía que encontrar una plataforma para poder unir a ambos. Y él en esa ocasión, en el año 321 después de Cristo, en una reunión de Nicea, él llama y pone una ley dominical y llama a todos a que adoren en el venerable día del sol. Ahí es donde empiezan a guardar el domingo, a poner las leyes dominicales, que después, en el año 538 a 1798, el tiempo que este sistema religioso, la bestia que subía del agua, la Roma papal, empezó a poner de una manera más dura. Así es que estos colonos vinieron de Europa huyendo de eso, y después de que establecieron las colonias, empezaron a poner estas mismas leyes opresivas. Lamentablemente también de allá venían judíos huyendo. Había gentes, estos eran puritanos de la iglesia anglicana, pero también venían ahí bautistas, venían los conocidos cuaqueros, venía ateos, y a ellos se les quitaban todos los derechos civiles por no estar de acuerdo con la iglesia establecida en la época colonial. En 1631 llega allí a la bahía de Massachusetts un personaje que también es muy importante en la historia de Estados Unidos. Ese personaje se llama Roger Williams. Era un teólogo puritano y él llega a la bahía de Massachusetts en el año 1631. Cuando él llega, el pastor que estaba a cargo tenía que regresar a Inglaterra y a él lo quisieron poner en su lugar. Pero él, después de estar tiempo ahí, él se dio cuenta que ellos estaban cometiendo los mismos errores de los cuales ellos mismos estaban huyendo.
Así es que les dijo, ¿saben qué? Están mal. Nosotros tenemos que instituir la separación de la iglesia y el Estado. Venimos huyendo de la opresión. Tiene que haber una separación de iglesia y Estado. Tristemente, a finales del año 1635 y a principios de 1636, tuvo que salir huyendo en un momento donde el invierno estaba sumamente difícil. No le importó salir en esas condiciones porque lo querían matar. Él tuvo que salir. Afortunadamente, encontró gente que lo ayudó. Indígenas lo ayudaron. Y él llegó a otro lugar que se conoce ahora como Rhode Island. Y él fundó una ciudad que se llama Providence. Curioso, que se llama Providence. Dios lo cuidó. Y él estableció la colonia en Rhode Island. Y la estableció sobre los principios de separación de iglesia y Estado. Así es que lo que él hizo marcó la historia del país de Estados Unidos. Saben que él en 1638 fundó la primera iglesia bautista en Estados Unidos. Y les doy este dato porque hace poco uno de los pastores bautistas, el que fundó la primera iglesia bautista aquí en la ciudad de Dallas, él ahora le está diciendo al presidente Trump que nunca existió la separación de la iglesia y el Estado. ¿Se fijan? Un pastor ahorita diciendo que la separación de iglesia y Estado no existe, y Roger Williams, que estableció la primera iglesia bautista, estableció la primera colonia haciendo la separación de la iglesia y el Estado. Lo que no es saber la historia. Por eso es tan importante que la conozcamos, porque los que no conocen la historia, dice, están destinados a cometer los mismos errores de antes. ¿Qué sucede en 1776, mis queridos amigos? Bueno, se firma la Declaración de Independencia, donde se afirma algo. Fíjense lo que se afirma, es algo bien, es una frase que todos los que viven en Estados Unidos deberían de saberla. Dice, todos los hombres son creados y tienen ciertos derechos inalienables. ¿Qué significa inalienables? Significa que nadie se los puede quitar. Es decir, tienen ciertos derechos que nadie les puede quitar, entre los cuales están, fíjense, el derecho de la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Este país está fundado con esos principios. Así es que de 1620, cuando salen los primeros peregrinos que llegan a este país, hasta el año 1776 se vive el primer periodo de este país, Estados Unidos, que se le conoce como la época colonial. Ahora, ¿cuál es el segundo periodo de este país? Es del año 1776 hasta el momento en que estamos ahorita. ¿Sabe usted quiénes fueron los padres constitucionales o los padres que escribieron la Constitución de Estados Unidos? Thomas Jefferson es uno. Juan Adams, George Washington, James Madison y Benjamin Franklin. Esos son los padres de la Constitución. Y saben, ellos conocían muy bien la historia de Europa durante la Edad Media. También conocían muy bien la historia del primer periodo
que vimos ahorita de la época colonial. La conocían muy bien. Conocieron la historia de Roger Williams, lo que pasó. Y también conocían algo muy importante, que es la palabra de Dios. Por eso ellos, fíjense lo que hicieron. En 1776 se firma la Declaración de Independencia. En el año de 1787 se ratifica la Constitución de los Estados Unidos. Vayan fijándose en las fechas. 1776 y luego 1787. ¿Cuándo es que recibió la herida de muerte? 1798. En el año 1791 se ratifica el Acta de Derechos, o the Bill of Rights, como se dice en inglés, quienes son las primeras 10 enmiendas de la Constitución de este país. Y ahí es ahí donde se garantiza la plena libertad civil y religiosa. ¿Saben? El día de hoy se ha vuelto muy común decir entre muchos cristianos evangélicos que la separación de la iglesia y el Estado es con el fin de proteger a la iglesia del control del Estado. ¿Será eso así? Queridos hermanos, la realidad es que la separación de la iglesia y el Estado sirve para proteger al Estado del control de la iglesia. Y ustedes dicen, ¿y cómo lo sabes? Bueno, solamente hay que ver la Biblia, hay que ver la historia, hay que ver que siempre la iglesia usó el poder civil para lograr lo que quería y nunca al revés. Por eso, en la primera enmienda de la Constitución dice lo siguiente. Fíjense qué dice la primera enmienda a la Constitución. El Congreso no hará ninguna ley que tenga que ver con el establecimiento de religión. Voy a leerlo otra vez. El Congreso no hará ninguna ley que tenga que ver con el establecimiento de religión. Fíjense que no dice no una religión o una iglesia. Simplemente dice el establecimiento de religión. Punto. Ni que prohíba el libre ejercicio de ella, ni que coarte la libertad de expresión, ni la libertad de prensa, o el derecho que tiene el pueblo de reunirse pacíficamente y de pedirle al gobierno de que se les haga justicia. ¿Vieron lo importante de esta primera enmienda? El Congreso no hará ninguna ley que tenga que ver con el establecimiento de religión, ni que prohíba el libre ejercicio de ella, ni que coarte la libertad de expresión, ni la libertad de prensa, o el derecho que tiene el pueblo de reunirse pacíficamente y de pedirle al gobierno de que se le haga justicia. Ahí está bien claro la separación entre la iglesia y Estado. Hay muchos que dicen, es que la Constitución no dice que haya separación de iglesia y Estado. Y técnicamente podría ser cierto, pero por eso se hicieron estas primeras 10 enmiendas, para asegurarse, los padres de la Constitución lo hicieron para asegurarse que en este país hubiera libertad civil y libertad religiosa. Una nación que está fundada sobre dos principios. Republicanismo, que significa libertad civil. Una nación donde no hay rey. Y el otro principio es protestantismo,
una nación que te asegura libertad religiosa, una nación sin papa. ¿Saben? Si conociéramos la historia de nuestro país, no cometeríamos los mismos errores. Tristemente, la Biblia dice que la historia se va a repetir. La historia que ocurrió por 1260 años en la Edad Media. Este país va a ayudar a que la bestia que sube de la tierra recupere su poder. El día de mañana vamos a ver cómo es que lo va a hacer. Pero ahorita, si ustedes se fijan, están pasando cosas muy interesantes. Por ejemplo, usted había visto en algún momento en la historia de Estados Unidos que en su Congreso, donde están sus representantes, que representan el poder civil, recibieran a una persona que representa el poder religioso y que lo recibieran como un mandatario. ¿Había pasado eso antes en la historia de este país? No, ¿verdad? Nunca. Ahorita el presidente de Estados Unidos, sus principales consejeros son gente que tiene que ver con la espada espiritual, es decir, con el poder religioso. Sus consejeros principales son evangélicos de diferentes religiones, pero ellos son sus consejeros principales. Y usted dice, ¿qué tiene de malo? Ahorita les voy a leer lo que pensaban los padres de la Constitución. Tanto el poder civil como el poder religioso son sumamente importantes. Pero Jesús dijo bien claro, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Él estableció los 10 mandamientos en 2 tablas. La primera tabla que tiene que ver con nuestras obligaciones a nuestro Dios y la segunda tabla que tiene que ver con nuestras obligaciones a nuestro prójimo. Así es que siempre que ha habido unidad, unión entre estos dos poderes, lo único que ha habido es persecución. Fíjense cómo dice algunas frases de los padres de la Constitución, de los padres de este país. Fíjense. Benjamin Franklin. Fíjense lo que dijo Benjamin Franklin. Cuando una religión es buena, escuchen, cuando una religión es buena, creo que se apoyará a sí misma. Y cuando no se apoya a sí misma, y Dios no se encarga de apoyarla, sino que los que la profesan se ven obligados a buscar la ayuda de los poderes civiles para sostenerla, es señal, creo yo, dice él, que es una religión mala. ¿Sí? ¿Captaron? Cuando una religión es buena, en pocas palabras está diciendo ella se tiene que sostener a sí misma. Dice, y cuando no se apoya a sí misma, y Dios no se encarga de apoyarla, sino que los que profesan se ven obligados a buscar la ayuda de los poderes civiles para sostenerla, es señal, creo yo, dice él, que es una religión mala.
Fíjense lo que escribió, lo que está escrito en el monumento de Jefferson en Washington, D.C. Fíjense lo que dice. El omnipotente Dios creó a la mente humana libre. ¿Cómo la creó? Libre. Todo intento de influenciarla por medio de castigos o cargas temporales es desviarse del plan del santo autor de nuestra religión. Ninguna persona se verá obligada a frecuentar o a apoyar ningún ministerio o culto religioso, ni sufrirá por causa de sus opiniones o creencias en materia de religión, sino que todos tendrán la libertad de profesar y defender por la argumentación sus propias opiniones en materia de religión. Esto es lo que dice el monumento de Jefferson. Ahora fíjense una frase de Thomas Jefferson. Dice: solo el error necesita el apoyo del Estado. ¡Wow! ¿Oyeron? Solo el error necesita el apoyo del Estado. Es decir, si hay una religión que necesita del poder civil para lograr sus objetivos, dice que es un error. La verdad se puede sostener por sí misma. Fíjense lo que escribió George Washington. Nunca hubiera colocado mi firma sobre la Constitución, que fue redactada por la convención sobre la cual tuve el honor de presidir, si hubiera albergado la menor duda de que ésta iba a poner en peligro los derechos religiosos de cualquier sociedad eclesiástica. Y si hoy pudiese concebir de algún momento en el futuro en que el gobierno general se administrase de tal manera que la libertad de conciencia estuviese en peligro, les aseguro que nadie sería más celoso que yo en establecer barreras en contra de los horrores de la tiranía espiritual y toda índole de persecución religiosa. Pues ustedes se acordarán que a menudo he expresado mi sentir de que cualquier persona que se porta como buen ciudadano y que es responsable solo ante Dios por sus opiniones religiosas, debe ser protegida al adorar a Dios de acuerdo a los dictados de su propia conciencia. ¿Se fijan? Lo que escribieron los padres de la Constitución. Les voy a leer otra. Fíjense lo que dijo James Madison. Dice, de dicho sea de paso, James Madison se le conoce como el padre de la Constitución. Fíjense lo que dice. No veo ni una sombra de bien en que el gobierno general se entrometa con la religión. ¿Sí oyeron? No veo ni una sombra de bien en que el gobierno general se entrometa con la religión. Aún la menor interferencia del gobierno general en la religión sería una usurpación descarada. ¿Será que ahorita ya está pasando esto? ¿Qué pasaría si los padres de la Constitución resucitaran y se dieran cuenta lo que está pasando ahorita en este país? Yo creo que les da un infarto y se volvían a morir. Dice, pero puedo apelar a mi conducta uniforme en este asunto, que siempre he apoyado cálidamente la libertad religiosa. Fíjense lo que escribió Thomas Jefferson. Esta es una carta que él hizo a una asociación bautista.
Fíjense, creyendo como ustedes que la religión es algo que debe permanecer solo entre el hombre y su Dios, y que el hombre le debe rendir cuentas tan solo a Dios por su fe y culto, y que los poderes legítimos del gobierno alcanzan tan solo a nuestras acciones y no nuestras opiniones, yo contemplo con soberana reverencia el acta de todo el pueblo americano que declara que la legislatura no debe redactar, escuchen, no debe redactar ninguna ley que tenga que ver con el establecimiento de religión, ni que prohíba el libre ejercicio de ella, edificando así un muro de separación entre la iglesia y el Estado. ¡Wow! ¿Es claro? ¿Es claro lo que hablaron los padres de la Constitución? Es claro que ellos tenían sumamente claro que este país tenía que ser fundado sobre estos dos principios: libertad civil y libertad religiosa. Un país totalmente republicano y protestante. Gracias a Dios, gracias a que Él inspiró a estos hombres que tenían y conocían la historia, que conocían la palabra de Dios. Ellos redactaron esa constitución junto con sus 10 enmiendas, junto con la Declaración de Independencia. Y por más de 200 años, Estados Unidos ha habido libertad civil y religiosa. No hay otro país, mis queridos amigos y hermanos, donde se haya predicado la palabra de Dios con mayor libertad, con mayor alcance. Pero tristemente la palabra de Dios dice que esas libertades pronto van a terminar. Y usted dice, ¿cómo? ¿Es imposible que vayan en contra de la Constitución? ¿Es imposible que este país, donde se ha predicado la libertad por más de 200 años, se termine? La profecía dice lo contrario. El día de mañana vamos a ver la imagen de la bestia. Apocalipsis 14, versículo 9 nos advierte de que no adoremos a la bestia. ¿Cuál bestia? La bestia que sube del mar. Ya la estudiamos ayer, ya la identificamos plenamente. Pero también nos dice que no adoremos tampoco a su imagen, a la imagen de la bestia. Y al estudiar a la imagen de la bestia, nos vamos a dar cuenta cómo es que esta nación va a ayudar a la bestia que sube de la tierra a recuperar su poder. Y todo esto, voy a adelantarles un poco, tiene que ver con una frase que se está mencionando ahorita mucho. Una frase que está de moda ya en todo el mundo. Y esa frase es cambio climático. Ahorita esa frase se está mencionando por todos lados. Inclusive se están haciendo huelgas por todo el mundo. Y se está forzando a la gente para que vayan y se manifiesten, que vayan y exigen a los líderes políticos de este mundo que hagan algo por el cambio climático. Y usted dice, ¿y eso es malo? ¿Está ocurriendo un cambio climático en realidad?
pues en realidad vemos que cada vez hay desastres más poderosos, cada vez las tormentas son más poderosas, cada vez las destrucciones son más fuertes. Pues sí, podríamos decir que hay un cambio climático. El problema es la solución que le están dando al cambio climático. A lo mejor ahorita usted no lo ve, pero la solución a este problema, no solamente al cambio climático, sino la solución a la pobreza extrema, la solución a la desintegración familiar. ¿Son problemas reales ahorita? Sí. La pobreza es un problema muy agudo, se está poniendo cada vez peor. La desintegración familiar, igual, cada vez está peor. Las estadísticas actuales, creo que de 10 personas que se casan, 9 se divorcian. Y no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Las nuevas generaciones crecen con papás separados. Y cada vez es un problema más en la sociedad, porque el concepto familia está desapareciendo. Los desastres naturales cada vez son más fuertes. Así es que sí son problemas que existen y que son reales. El problema es que ya hay alguien que dijo cuál era la solución a todos estos problemas. Y esa solución está plasmada en un documento que se llama Laudato Si. ¿Cuál es la solución que se le está dando? La solución que se le está dando es guardar un día de reposo. Y se dice que guardando este día de reposo, todos los problemas se van a solucionar. Ahora, ¿será que ese día de reposo es el que marca la Biblia? La Biblia nos dice que Dios hizo la tierra en 6 días y el séptimo día descansó. Ese día lo descansó, después lo bendijo y lo santificó. ¿Será que ese es el día que está plasmado en la solución? ¿El séptimo día? ¿Cuál es el séptimo día? Hemos visto ya aquí que el séptimo día no es otro más que el sábado. El Shabbat significa descanso. Y el séptimo día es el Shabbat, que ahorita es el séptimo día de la semana, conocido como sábado. ¿Cuál es la solución que se propone en ese documento? Se propone que se guarde el primer día de la semana. El primer día de la semana, conocido por Constantino como el venerable día del sol, el día domingo. Ahora, ¿qué va a pasar? Porque todas las naciones se están uniendo en torno a esta solución. Y este documento que se ha escrito como la solución para que este mundo mejore, está basado en guardar ese día. ¿Qué va a pasar con aquellos que no quieran aceptar esa solución? Eso es lo que vamos a ver el día de mañana. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo es que esta bestia va a recuperar su poder? Mañana, el día de mañana, vamos a ver la imagen de la bestia. Es un tema sumamente importante. Así es que esperemos contar con su compañía. Y queridos amigos y hermanos, estos temas son duros,
son muy difíciles aún para predicarlos. Pero Dios nos dice que tenemos que predicar la verdad. Su palabra es la verdad y se tiene que predicar. Jesús ya viene, mis queridos amigos y hermanos, y Él quiere que estemos listos. Él quiere que estemos listos para la segunda venida de nuestro Dios. Todas las señales ya se están cumpliendo. Las profecías se están cumpliendo. Este mensaje, el último llamado de misericordia, ya se está predicando en todo el mundo. Muy pronto se va a terminar de predicar. Muy pronto viene la ayuda del cuarto ángel que va a alumbrar toda la tierra y va a ser llena con su Santo Espíritu para predicar con poder. Una vez que se termine de predicar este mensaje, el tiempo de gracia habrá terminado. Así es que si hoy escuchas la voz de Dios, si hoy Dios está llamando a tu corazón a través de su Santo Espíritu, no cierres tu corazón. Ve a la palabra e investiga, pídele a Dios sabiduría y ayúdale para que te muestre la verdad. Vamos a orar para terminar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos muchísimas gracias, Señor, por tu gran misericordia. Te damos muchísimas gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú quieres, Señor, que todos nos salvemos. Tú no has venido no porque retardas tu promesa, como muchos piensan, sino que quieres que todos procedamos al arrepentimiento. Ayúdanos, Señor, para ir a tus pies y caer de rodillas y arrepentirnos sinceramente, confiando que tú nos vas a perdonar. Y ayúdanos, Señor, a vivir una vida de acuerdo al ejemplo que tú nos has dado. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias por tu Santo Espíritu. Gracias por la presencia de tus ángeles. Pedimos que tú nos sigas guiando, que seas con mis amigos y hermanos que nos están sintonizando y nos acompañes el día de mañana. En Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén.